14 amaneceres en el purgatorio. Así empieza el conteo. Un fotógrafo de guerra, acostumbrado a ver el infierno desde lejos, ahora yace en el barro, magullado y quebrado, engullido por el pulmón despiadado de la selva. Sus gritos son migajas ahogadas por la maleza, ecos perdidos que nadie en el mundo exterior escuchará. La cuenta regresiva avanza sin clemencia. El hambre es real. Los colmillos son tangibles. Pero el enemigo más letal habita en la cabeza. La culpa, la soledad asfixiante, el recuerdo persistente de quien dejó atrás. Aquí, en la espesura verde, la línea entre la cordura y el delirio se borra. 14 días para luchar contra el entorno y el hombre que fue. Solo una promesa lo mantiene anclado: sobrevivir. La humedad era una sábana caliente y pesada que se pegaba a los pulmones, espesa con el olor a tierra podrida y vegetación exuberante. El silencio de la selva no era un silencio verdadero, sino un coro asfixiante de bichos, pájaros invisibles y el eco lejano del agua corriendo, indiferente a la tragedia que yacía a sus pies. Ricardo Guzmán Orozco, de 42 años, se despertó sintiendo que la mitad de su cuerpo era de piedra fría y la otra mitad, un fuego punzante. Abrió los ojos, pero solo vio una maraña de barro rojizo que se había secado, cubriendo su rostro como una máscara de arcilla. Tosió, y el dolor le atravesó el pecho, un recordatorio brutal de las costillas rotas. Estaba en el pico del Cóndor, o lo que quedaba de él. Este fue el 16 de mayo de 2013, el día en que la vida de Ricardo, cínico y evasivo emocionalmente, pasó de ser el observador detrás de una lente a la víctima en el centro del huracán. Se movió con un gruñido, sintiendo el crujido de la metralla y el metal retorcido bajo sus manos. El accidente aéreo había sido un borrón de gritos y la aterradora certeza de la caída. Ahora, solo quedaban los restos humeantes de lo que alguna vez fue un fuselaje, dispersos entre el terreno rocoso y fangoso. El despertar del barro. Se puso de rodillas, temblando. Su complexión atlética estaba maltrecha, su barba de 3 días se sentía áspera bajo el fango. Buscó desesperadamente algún signo de vida, alguna voz, pero la selva, el corredor del diablo, había engullido el sonido del impacto tan rápido como engulle la luz. Nadie había oído los gritos. Nadie oiría los suyos. Su mente, entrenada para el caos, inició un inventario rápido. Hombro dislocado, corte profundo en la pierna derecha, deshidratación incipiente. Pero entre los escombros, un destello plateado le dio un propósito inmediato. Era el machete de supervivencia, herramienta de la tripulación, perfectamente anclado a un asiento arrancado. Lo tomó, sintiendo el peso frío y reconfortante del acero. Se convirtió instantáneamente en la extensión de su voluntad de lucha, su única protección en este infierno verde. Los primeros días fueron un infierno físico. Ricardo se arrastró más que caminó, impulsado por una necesidad primitiva de alejarse del sitio del impacto, temiendo que, si había supervivientes, ya no quedaran. Cada paso era un acto de tortura. El denso dosel de la selva bloqueaba el sol, manteniendo la alta humedad y la oscuridad opresiva. Bebía agua estancada y fangosa, sabiendo que el riesgo de infección era real, pero la sed era una tortura más inmediata. Al anochecer del tercer día, se refugió bajo una protuberancia rocosa, su cuerpo temblando no solo por el frío que calaba los huesos a pesar de la humedad, sino por el miedo. Había visto el rastro. Una huella que no era humana, demasiado grande, demasiado definida. Los ojos de los depredadores nocturnos, 2 ascuas rojas en la oscuridad, se convirtieron en su única compañía. Sus gritos de auxilio se habían agotado. Eran ruidos roncos que apenas perforaban el zumbido constante de los insectos. Era una farsa. Gritar era admitir la desesperación, y Ricardo, el hombre que nunca se permitió ser vulnerable, se negaba a entregar ese último bastión. La inanición comenzó a hacer estragos. Para el día 5, la energía se había reducido a meros impulsos nerviosos. La evasión emocional que había cultivado durante años comenzó a desmoronarse bajo la presión del aislamiento absoluto. Los recuerdos, que siempre había mantenido en cuarentena mental, irrumpieron como un aluvión. Se vio a sí mismo bajo la luz amarillenta de un atardecer de otoño de 2008, en la colonia Roma Norte, la vida civilizada que había dejado atrás. La escena era la despedida. ¿Por qué te vas, papá? La voz de Sofía Guzmán Torres, de 10 años,
dulce pero marcada ya por la ausencia, perforó la neblina del hambre. Sus grandes ojos castaños, llenos de una tristeza melancólica, lo miraban con la incomprensión de una niña abandonada. Ricardo se apoyó contra un tronco, tratando de bloquear la imagen, pero la selva era un teatro de la memoria. Se acordó de Marcela Torres Vives, de 38 años, alta, con su cabello negro lacio y esa sutil cicatriz en la ceja izquierda que revelaba su pragmatismo y su dolor. Te vas porque te es más fácil fotografiar el dolor ajeno que enfrentar el tuyo propio. Vete, Ricardo. Pero no regreses esperando que sigamos aquí. Sus palabras, cargadas de resentimiento, resonaron en el dosel, un juicio que ahora la selva ejecutaba con cada picadura de mosquito y cada punzada de hambre. Ricardo se había convertido en un fotógrafo de guerra para huir, para mantenerse distante. Había priorizado la adrenalina de la chamba y la coartada moral de ser un testigo por encima de la responsabilidad de ser padre y esposo. La selva, ahora, le quitaba su coartada y lo forzaba a ser solo un hombre, sucio y temeroso. Sacó de su pecho, casi por reflejo, el único objeto que no había perdido, el medallón de San Judas Tadeo, pequeño y desgastado. Dentro, una foto minúscula de Sofía, sonriendo con un espacio entre los dientes. Era su ancla. Si se rendía, la promesa silenciosa de regresar se rompería. El cuerpo, para el día 7, era una masa de dolor. La herida en su pierna se había hinchado, volviéndose roja y caliente, un signo inequívoco de infección. La fiebre empezó a subir, lenta y luego explosiva. La noche del colapso febril. Llegó alrededor del día 9. Ricardo estaba atrincherado en una cueva pequeña y maloliente. El aire era denso, casi sólido. Las alucinaciones no fueron visiones suaves, fueron agresiones sensoriales. El zumbido de la selva se transformó en un coro de voces acusatorias. Marcela lo miraba desde la pared de roca, su rostro distorsionado por el moho verde. Cobarde. Siempre fuiste un cobarde, siseaba el eco. La fiebre era un incendio que consumía su razón. Ricardo intentó gritar, defenderse, explicar que lo había hecho por la adrenalina, por el dinero, por no saber cómo ser suficiente. Pero las palabras se le atoraban, convertidas en gemidos. De repente, la cueva se llenó del olor a jazmín y talco, el aroma que Sofía usaba cuando era pequeña. Él la vio. Sofía, de 10 años, parada en un charco de lodo, sus grandes ojos fijos en él, pero sus labios no se movían. Me prometiste un pastel de chocolate. Y te fuiste a fotografiar explosiones, la voz venía de todas partes, un eco infantil y doloroso. Ricardo se arrastró hacia ella, extendiendo una mano llena de pus y barro. Perdóname, mi Sophie, mi amor. Fue un error, lo juro. Pero Sofía se disolvió en el aire, reemplazada por una anaconda virtual que se enrollaba alrededor de sus piernas, el metal frío del avión que regresaba para aplastarlo. El delirio lo arrastró a lo más profundo de su culpa, forzándolo a revivir cada momento de su huida. La lucha contra la fiebre fue la batalla más brutal. Era la lucha entre el hombre que quería morir y el padre que debía vivir. Apretó el medallón de San Judas Tadeo hasta que sus nudillos se pusieron blancos. La foto de Sofía, aunque borrosa por el sudor y la tierra, era el único faro en la oscuridad absoluta de su locura. Cuando el sol del día 10 se filtró apenas a través del dosel, Ricardo despertó empapado en sudor, débil, pero con la fiebre ligeramente rota. Estaba exhausto. La mente estaba clara, pero el cuerpo había pagado un precio terrible. Había perdido peso dramáticamente, la piel le colgaba de los huesos. A pesar de todo, se levantó. La transformación había comenzado. La selva no lo había matado aún, pero lo había despojado de toda su armadura emocional. Ya no luchaba por huir, sino por regresar. El acto de voluntad pura. Llegó en el día 12. Ricardo había estado caminando por un terraplén resbaladizo y empinado, impulsado únicamente por el miedo a detenerse. El hambre y la infección le habían robado casi toda la fuerza muscular. Entonces, tropezó. Cayó en una depresión profunda, un cañón improvisado creado por la erosión de un arroyo. No era una caída mortal, pero era un precipicio de 3 metros cuyas paredes eran pura arcilla húmeda y raíces expuestas.
El aterrizaje le arrancó un grito que la selva, como siempre, se bebió. Intentó escalar. 1, 2, 10 veces. Se resbalaba. El lodo era un traidor viscoso. Su pierna infectada se quejaba con cada esfuerzo. La desesperación le puso la soga al cuello. El agotamiento era una voz dulce que le susurraba: «Quédate aquí, Ricardo. Descansa. Ya sufriste suficiente». Por primera vez, consideró rendirse. Cerró los ojos. Podía sentir la paz de la derrota, la liberación de la lucha interminable. Y entonces, vio la sonrisa de Sofía en su mente. No la Sofía del delirio, sino la Sofía real, esperando en la colonia Roma Norte, esperando un padre que regresara. Ese pensamiento fue el catalizador brutal. No era un instinto, era una decisión consciente. Pura, fría y absoluta voluntad. Agarró el machete de supervivencia. No para cortar raíces, sino para usarlas como anclas. Con el brazo sano, clavó la punta de la hoja profundamente en la arcilla, creando un punto de apoyo. Luego, se impulsó hacia arriba, utilizando el machete como si fuera una garra. El músculo gritó, la herida se abrió y la sangre se mezcló con el barro. Fue un ascenso lento, metódico, desesperado. Cada centímetro ganado era una refutación al hombre que había sido, el que siempre había elegido el camino fácil. Cuando finalmente se arrastró sobre el borde, quedando tendido como un costal vacío, supo que algo había cambiado fundamentalmente. Había elegido la vida por un motivo más grande que su propio egoísmo. Los días 13 y 14 fueron una lenta agonía. Estaba tan delgado que parecía una sombra. La pierna ardía sin cesar. El mundo era un túnel de visión, y solo veía el frente. Se arrastraba más que caminaba, la voluntad de hierro era lo único que sostenía su esqueleto. Había llegado a un punto donde la vegetación se aclaraba. El río era más ancho y el sol lograba perforar la capa vegetal con más fuerza. Había un pequeño montículo rocoso que sobresalía de la maleza densa, ofreciendo una vista limitada pero real del cielo. Día 14, 30 de mayo de 2013. La señal de humo. Ricardo apenas podía mantenerse en pie. Sacó el machete de supervivencia y comenzó a cortar la maleza seca con movimientos lentos y espasmódicos. Necesitaba combustible. Recogió todo lo que pudo, hojas secas, ramas diminutas, y, con un sentimiento de extraña resignación, arrancó tiras de su propia ropa mugrienta y empapada para usarlas como yesca. La tarea de encender el fuego con la fricción le tomó horas que se sintieron como décadas. Sus manos, cubiertas de ampollas e infecciones, temblaban sin control. Falló una y otra vez. Se sentó, derrotado, mirando el puñado de materiales. Recordó sus días en zonas de guerra, la calma bajo el fuego. La paciencia era la clave. Volvió a intentarlo, esta vez con la concentración feroz de un monje. Se dijo que este era el último intento. Si fallaba, se entregaba a la selva. El humo era primero un hilo tenue, una promesa. Luego, con un soplo cuidadoso de sus pulmones casi colapsados, la yesca encendió. Una pequeña llama naranja, preciosa y milagrosa, lamió la madera. Ricardo alimentó el fuego con desesperación calculada, hasta que se convirtió en una columna visible. No era la hoguera de un náufrago de película, sino una humareda densa y blanca que ascendía sobre el dosel verde. Se derrumbó a unos metros, mirando fijamente la columna de humo, exhausto. La batalla había terminado, o eso creyó. Pasaron horas. El sol se movía lentamente sobre su cabeza. El miedo regresó. ¿Y si el dosel era demasiado denso? ¿Y si nadie estaba buscando tan lejos? Justo cuando la desesperación, esa vieja conocida, amenazaba con volver a engullirlo, un sonido rompió el coro indiferente de la selva. No era el zumbido de los insectos. Era un ruido grave, rítmico, que se acercaba. Ricardo levantó la cabeza, utilizando sus últimas fuerzas. El sonido creció, ensordecedor. Por un momento, pensó que era otra alucinación febril, un truco cruel de su mente. Pero no lo era. Un punto negro se acercaba por encima del horizonte verde, un helicóptero de rescate.
Se puso de pie con un grito de júbilo que, esta vez, no fue engullido. Agitó el machete de supervivencia como un faro, sin importarle que pudiera caer. El helicóptero se cernió, el viento de las aspas azotó las hojas, creando una tormenta artificial que rompió la calma de 14 días. Vio la figura de un hombre asomarse por la puerta lateral, gesticulando. Ricardo no sintió alivio, sintió una gratitud primitiva y una certeza aplastante. Había sobrevivido no por suerte, sino por la pura y dura voluntad que había forjado en ese infierno verde. El hombre que se subió a ese helicóptero, cubierto de barro, magullado y con la mirada fatigada por el sol, ya no era el cínico que había huido de la colonia Roma Norte. Al salir del corredor del diablo, dejando atrás el lugar donde el fotógrafo se convirtió en el hombre, Ricardo miró por la ventanilla, no a la selva, sino al pequeño medallón de San Judas Tadeo en su mano. Había vuelto a nacer, redimido por el dolor y por la única verdad que importaba, su promesa. La lucha había terminado. Ahora venía el regreso. Dos hombres vestidos con uniformes de camuflaje, sus rostros curtidos por el sol y la urgencia, corren hacia él. Sus movimientos son rápidos, profesionales. Ricardo, aún de pie, sostiene el machete de supervivencia como si fuera un báculo, una reliquia de su infierno personal. Está irreconocible, un esqueleto cubierto de lodo y heridas. Gritando por el ruido, acá está. Órale, muévete. 10-4. ¿Lo encontramos? Paciente crítico, deshidratación severa, posible septicemia. Ayúdame a subirlo. Ricardo no entiende las palabras, solo registra el sonido del lenguaje humano, un coro de la civilización que había olvidado. Intenta hablar, pero su garganta solo produce un graznido seco. A Ricardo, con voz firme y suave: ya, carnal. Ya estás fuera. Tranquilo. Le quitan el machete suavemente, con el respeto que se le tiene a un arma que ha salvado una vida. Ricardo ni siquiera se resiste. Su mano, liberada, se cierra alrededor del medallón de San Judas Tadeo. Mientras lo cargan, a hombros, Ricardo mira una última vez hacia el denso dosel del corredor del diablo. Los 14 días se condensan en una pesada lección. La selva lo había desnudado, no solo de su ropa, sino de su cinismo. El observador cínico y distante había sido destrozado por la necesidad brutal de ser solo un hombre. El ascenso al helicóptero es vertiginoso. El cambio de la penumbra húmeda de la selva a la luz brillante del día es un shock para sus retinas. Lo recuestan en una camilla improvisada. Una inyección de morfina le llega como un abrazo helado. La selva se había tragado mis gritos, sí. Pero la ironía era que, para cuando me encontraron, ya no estaba gritando. Estaba susurrando una promesa. Y ese susurro era lo único que se negaba a morir. Ricardo está semiconsciente. El helicóptero se eleva, dejando atrás la cicatriz del pico del cóndor. Desde arriba, la selva parece inofensiva, una alfombra verde ininterrumpida. Pero Ricardo sabe la verdad: esa alfombra está tejida con colmillos, fiebre y la oscuridad de la propia culpa. Uno de los rescatistas le coloca una mascarilla de oxígeno. El aire limpio se siente extraño en sus pulmones acostumbrados al vapor putrefacto. Revisando el pulso: estás muy gacho, hermano. Pero aguantaste. Eres un guerrero. Ricardo gira la cabeza y, por primera vez, las lágrimas ruedan por sus mejillas. No son lágrimas de dolor físico, sino de una liberación aplastante. Ha hecho lo imposible. Ha pagado la penitencia inicial. El helicóptero vuela hacia la civilización, hacia un hospital en la ciudad más cercana, donde la medicina moderna comenzará la reparación de lo que la selva destrozó. Ricardo yace inmóvil, intubado por un tiempo, cubierto de vendas blancas que ocultan las mordidas, las incisiones y las marcas de la septicemia que casi lo mata. El olor a desinfectante reemplaza el aroma a tierra podrida. Los médicos trabajan con precisión. La prioridad es limpiar la infección de la pierna y reconstruir su organismo devastado por la inanición. El tiempo se arrastra, ya no medido por el ciclo solar implacable del corredor del diablo, sino por las rondas de enfermeras. Ricardo es desintubado y recupera la capacidad de hablar, aunque su voz es un susurro áspero. Un médico con bata blanca se acerca a su cama. Colombiano Ricardo. Soy el doctor Rojas. Lo lograste.
Estuviste muy cerca, mi amigo. Con dificultad, ¿cuánto tiempo? Estás fuera de peligro. Llevas 3 días aquí. La infección era grave, pero logramos controlarla. Necesitarás rehabilitación. Pero, ándale, tienes una voluntad de hierro. El médico se detiene, con una expresión más suave. Su familia, logramos contactar a su esposa. Ella estaba desesperada. Están volando de Ciudad de México. Deben llegar pronto. La mención de Marcela y Sofía golpea a Ricardo con más fuerza que cualquier picadura de insecto. El miedo físico ha sido reemplazado por el terror emocional. En la selva, él era solo un animal luchando por sobrevivir. Ahora debe ser, de nuevo, un padre. Un esposo. Y no sabe si el hombre que salió del lodo es digno de ese título. ¿Ella, está bien? ¿Sofía? Están bien. Están esperando verlo. Han pasado 19 días desde el accidente. Ricardo está en una habitación privada, su cuerpo un lienzo de moretones y cicatrices. Se sienta en la cama, con la espalda apoyada en almohadas. Ha recuperado algo de peso, pero su mirada fatigada por el sol aún lleva el eco de la locura. Abre el medallón de San Judas Tadeo. La foto de Sofía, un poco empañada, lo mira. La selva te enseña sobre la vida, el miedo, la muerte. Pero no te enseña a pedir perdón. Esa es una lección que tienes que aprender solo. Y yo tenía 2 personas esperando la lección. Se oye un golpeteo suave en la puerta. Ricardo aprieta el medallón. Su corazón, que había resistido 14 días de depredadores y fiebre, ahora late con una ansiedad punzante. La puerta se abre. Ella no se acerca inmediatamente. Se queda parada, como si esperara que él fuera a disolverse como una de sus alucinaciones febriles. Marcela. Pragmática. Fuerte. Y visiblemente destrozada. Voz baja, conteniéndose. Estás, vivo. Voz raspada. Marcela. La sonrisa melancólica de Sofía se tambalea. Mirando a Sofía. Mi Sophie. Sofía suelta su mano de la de Marcela y corre. Se arroja a la cama con un sollozo ahogado. Papá. Papi. Ricardo la envuelve con su brazo sano. El contacto es abrumador. El olor a talco y jazmín, que había imaginado en su delirio, es real, sólido. Es el ancla final. Llorando, sin pudor. Mi amor. Lo siento. Estoy aquí. Estoy aquí, mi vida. Llorando contra su pecho. Pensé que te habías ido, de verdad. Para siempre. Besando su cabello. Nunca más. Te lo prometo. Marcela observa la escena, con los brazos cruzados. La dureza de su postura se relaja levemente ante la vulnerabilidad de su hija. El dolor de Sofía es lo que finalmente la hace moverse. Marcela se acerca a la cama y se sienta en el borde, manteniendo una distancia respetuosa pero tensa. Fría. El cónsul me dijo que te estabilizaron hace 3 días. Volamos tan pronto como pudimos. Ella no ha dormido. Yo tampoco. Te creo. ¿Sabes la clase de infierno que es recibir una llamada diciendo que el avión de tu esposo se desintegró en la selva? ¿Y que tu única opción es esperar? Esperar al hombre que decidió que su chamba y su huida eran más importantes que nosotras. El resentimiento puro y justificado de Marcela se vierte en la habitación. Ricardo no se defiende. Tienes todo el derecho de estar enojada. Yo, no tengo excusas, Marcela. Nunca las tuve. Levantando la cabeza. Mamá, no lo regañes. Estaba herido. A Sofía. Mi amor, ve a tomar agua, por favor. Necesito hablar con tu padre. Sofía, reticente, baja de la cama y se dirige a la mesa donde hay una jarra de agua. El ambiente se carga de la verdad no dicha. Continuando, bajando la voz. Me abandonaste, Ricardo. Nos dejaste por la adrenalina. Elegiste fotografiar el dolor ajeno para no sentir el propio. ¿Qué pasó ahí afuera? ¿La selva te hizo un milagro? Porque si vas a salir de aquí y volver a ser el hombre que prioriza un buen encuadre sobre su familia, yo
Hace una pausa. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, se encuentran con los de él. Yo no te voy a esperar, Ricardo. Sofía no te va a esperar. Con una sinceridad brutal no. No soy el mismo, Marcela. Te lo juro por la vida de Sofía. Levanta el brazo, mostrando el medallón de San Judas Tadeo. La selva no fue un milagro. Fue mi condena. Y mi juicio. Todos esos días, los pasé confrontando al cobarde que fui. Cada paso que di, cada alucinación, me gritaba tu nombre y el de Sofía. Cuando llegué a ese punto donde ya no me importaba morir, algo me obligó a seguir. Escéptica, ¿y qué fue? No fue el instinto. Fue la vergüenza. La vergüenza de que la última imagen que Sofía tuviera de mí fuera la de un padre que se rinde en el lodo. Mira a Sofía, que está de espaldas, sirviéndose agua. Me obligué a salir. Con el machete, con mi voluntad. No por mí, sino por la promesa de regresar a la colonia Roma Norte y decirles, aquí estoy. Me enfrenté al infierno, y estoy de regreso para ser su ancla. Dejé de ser el observador. Aprendí a ser el participante. El silencio se extiende, solo roto por el pitido de los monitores. Marcela estudia su rostro. Ve el brillo febril en sus ojos, las cicatrices, la extrema delgadez. Ya no es el hombre cínico con la barba perfecta. Es un hombre roto y, quizás, reconstruido. Un suspiro cansado, ¿y ahora qué? ¿Te recuperas y te vas a Siria a buscar otra explosión? Niega con la cabeza lentamente. Mi cámara se rompió en el accidente. Mi carrera, mi coartada, todo se quedó en el pico del cóndor. Quiero volver a casa. Quiero arreglar esto. Quiero ser el padre que Sofía necesita. Sofía termina su agua y regresa a la cama, intuitivamente sintiendo que la tensión ha disminuido, aunque no ha desaparecido. Se acurruca al lado de su padre. ¿Y cuándo regresamos a la Roma, papá? ¿Ya no vas a trabajar en lugares con mosquitos feos? Una sonrisa dolorida. No más mosquitos feos, mi Sophie. Vamos a regresar a la colonia Roma Norte. Y vamos a comer mucho pastel de chocolate. Marcela baja la guardia. El dolor la invade. Se acerca y toma la mano de Ricardo, la mano sana, áspera y sucia. Susurrando 19 días, creí que te perdía. Estuve perdido mucho antes del accidente. Pero me encontraron. Ricardo yace en una camilla especial dentro de un avión acondicionado, volando de regreso a Ciudad de México. Marcela está sentada junto a él, leyendo una revista que no ve. Sofía duerme acurrucada bajo una manta. Ricardo mira por la ventanilla. Ya no hay verde asfixiante, solo nubes blancas y el azul infinito. La inmensidad del cielo es un recordatorio de la pequeñez de su lucha, pero también de la magnitud de su victoria personal. Se toca el muslo. El corte profundo de la selva ahora es una larga costura quirúrgica, un recordatorio físico de su acto de voluntad pura. La selva te da una perspectiva brutal. Te quita el lujo de la autocompasión. Me enseñó que la supervivencia no es un instinto, es una decisión. La decisión de ser mejor que tu desesperación. 5 semanas después del accidente. La luz cálida de la tarde inunda la sala del departamento en la colonia Roma Norte. La vida aquí es un eco distante del caos de la guerra y la furia de la selva. El contraste es abrumador, la seguridad, el silencio, el olor a limpieza y café. Ricardo está sentado en un sillón, con muletas a su lado. Su complexión atlética ha comenzado a restaurarse lentamente, pero la cicatriz en su pierna es permanente. Lleva una camisa limpia y pantalones, la primera vez que se siente verdaderamente vestido desde el corredor del diablo. Observa a Sofía. Ella está en el suelo, dibujando con crayones de colores. Se ríe de algo que ella misma ha dibujado. Ricardo sonríe. Es una sonrisa genuina, sin cinismo. Marcela entra en la sala con 2 tazas de café. Lo mira. La tensión entre ellos no ha desaparecido por completo, las cicatrices emocionales son más lentas de sanar que las físicas, pero ha sido reemplazada por un respeto cauteloso y una esperanza tentativa. ¿Cómo te sientes?
¿Necesitas más analgésicos? Estoy bien. De verdad. No hay más dolor que la rehabilitación. Y el dolor es bueno, me recuerda que no estoy alucinando. Marcela se sienta a su lado, le entrega una taza. Ella bebe de la suya. Me pidió que te dibujara un retrato de la selva. Dijo que tenías que recordarla. Ricardo mira el dibujo de Sofía. Es una maraña de color verde oscuro, con líneas negras que representan árboles densos. En el centro, un pequeño punto rojo y blanco, un hombre con un machete. Con la voz grave: no la necesito para recordarla. Está aquí. Se toca el pecho, donde el medallón de San Judas Tadeo aún cuelga, aunque ahora está escondido bajo su camisa. Suavemente: ¿y la fotografía? ¿Vas a volver a trabajar? Ya no voy a ser fotógrafo de guerra. No puedo volver a ser solo el observador. ¿Y qué vas a hacer, Ricardo? Ricardo mira la luz de la Roma Norte, la vida que eligió dejar, y la vida por la que casi muere por recuperar. Voy a ser fotógrafo, sí. Pero de lo que importa. Señala a Sofía, que levanta la cabeza y le regala la sonrisa de 10 años que tanto había anhelado en el delirio. Voy a documentar el regreso. Voy a documentar lo que significa estar aquí, en casa. Con ustedes. Me queda mucho trabajo que hacer en la colonia Roma Norte. Mucha tierra que abonar. Marcela sonríe, y esta vez, la cicatriz en su ceja no está tensa. Hay una calidez que Ricardo no había visto en años. Órale. Me parece un buen principio. Ricardo toma la mano de Marcela y la besa. Ha sobrevivido 14 días de infierno. Ha renacido. El fotógrafo ha muerto. El hombre, el padre, ha regresado, redimido por la voluntad pura. Había salido del corredor del diablo. Ahora, comenzaba el verdadero trabajo. El de vivir sin huir. Han pasado 10 días desde que Ricardo regresó a casa. La tranquilidad es un manto pesado. Afuera, el murmullo suave de la Roma Norte, claxones distantes, un vendedor ambulante, risas amortiguadas, es un ruido blanco que enmascara el silencio más profundo que él lleva dentro. Ricardo está en el sillón, intentando leer un libro, pero sus ojos no enfocan las palabras. Su mente sigue en el verde absoluto. El olor a tierra húmeda y descomposición está incrustado en su memoria olfativa. Marcela está en la cocina, ordenando con un metódico y nervioso silencio. La presencia de Ricardo en el departamento es una disrupción constante. La selva te enseña a manejar el caos, el rugido. Pero la colonia Roma te enseña a manejar la calma, y eso, híjole, era más difícil. En el corredor del diablo, el peligro era visible. Aquí, el peligro era invisible, el miedo a volver a fallar. Mira hacia arriba. Una gotera sutil ha aparecido en el techo, justo encima de él. Es insignificante, apenas un hilo de humedad. Para Ricardo, la gota es un martillazo. El recuerdo de la lluvia implacable, el agua contaminada, la fiebre. Su respiración se acelera. Los músculos de su espalda se tensan, buscando un machete que no está. La habitación se siente pequeña, el aire, denso. Marcela, percibiendo el cambio en la atmósfera, sale de la cocina. ¿Qué pasó? Voz tensa la gotera. Sí, es vieja. La vamos a llamar al plomero mañana. Es solo agua, Ricardo. No es solo agua. Es. Se levanta del sillón. El movimiento es torpe, apoyado en sus muletas. Se tambalea ligeramente. Sus ojos, todavía con esa mirada fatigada por el sol, están fijos en el punto húmedo del techo. Acercándose, preocupada: cálmate. Estás en casa. Susurrando, casi a sí mismo: necesitas un refugio. Necesitas asegurarte de que la noche no te alcance. Retrocede, buscando el rincón de la sala más oscuro, el que menos se parece a la luz abierta de la selva. La ansiedad lo inunda. Ricardo, mírame. Ella lo agarra suavemente por el brazo sano. Su contacto lo saca del flashback. Él parpadea, registrando los libros, los cuadros, la alfombra persa, no la tierra fangosa. Perdón.
Yo creí que iba a llover. Llovió hace una hora, afuera. Estamos secos. ¿Estás seguro? Marcela lo guía de nuevo al sillón. Se sienta a su lado, sin abrazarlo, pero manteniendo su presencia firme. Ella sabe que la rehabilitación no es solo de la pierna, que es del alma. Estuviste 14 días luchando contra eso. No puedes dejar que una gotera gane aquí. Órale. Ricardo apoya la cabeza en el respaldo. Saca el medallón de San Judas Tadeo y lo aprieta. 19 días. 14 en la selva. 5 en el hospital. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo vas a tardar en perdonarme de verdad? La pregunta flota en el aire, brutalmente honesta. Mirando hacia la ventana, no se trata de perdonar, Ricardo. Se trata de ver si lo que peleaste por recuperar vale la pena para ti. ¿Vas a seguir aquí cuando el dolor de la herida se pase? Sí. ¿De verdad? Porque el otoño de 2008 no fue una gotera. Fue un diluvio que tú decidiste dejar que nos ahogara. El recuerdo de otoño de 2008, la época del quiebre, cuando Ricardo empacó su cámara y se fue a Medio Oriente, dejando a una Sofía de 5 años y a una Marcela devastada, es el elefante en la habitación. Esa noche, yo no era un hombre. Era un observador, incluso de mi propia vida. Creí que si me ponía lo suficientemente lejos del dolor, no me alcanzaría. Y te alcanzó en el medio de la selva. Irónico, ¿no? La selva me obligó a ser el participante de mi vida. Me obligó a sangrar, a luchar. A ser digno de volver a este sillón. Marcela se levanta. Sus ojos se encuentran con los de él, llenos de una intensidad que solo años de dolor pueden forjar. Demuéstramelo. No con palabras, no con promesas que se llevó el viento del helicóptero. Demuéstralo con presencia. Ella se aleja, volviendo a la cocina. La conversación ha terminado por ahora. El infierno verde había terminado. Pero el infierno del perdón apenas estaba comenzando, y no se peleaba con machetes, sino con paciencia. 2 meses desde el accidente. Ricardo ha dejado las muletas por un bastón ligero. Su rehabilitación es intensa. Cada mañana, estira la pierna, sintiendo el tirón de la cicatriz quirúrgica, la marca del acto de voluntad pura. Su barba de 3 días se ha convertido en una barba bien cuidada. Viste ropa de civil, cómoda. Asimismo el observador se quedó en el lodo. Sofía entra corriendo, con su suéter azul y una sonrisa amplia. Papi, ¿ya me vas a tomar la foto de la clase de baile? Claro que sí, mi vida. Pero primero, vamos a practicar la luz. Han convertido la sala en un pequeño estudio. Sofía, que ya no tiene esa sonrisa melancólica, sino una radiante, posa con la naturalidad que solo la infancia otorga. Ricardo se arrodilla con dificultad, apoyándose en el bastón, para alcanzar su nivel. Así, mi Sophie. Quiero que le regales a la cámara esa sonrisa que me salvaste. Yo no te salvé, papá. El machete te salvó. Toma la foto. El clic es suave y satisfactorio, no, mi amor. El machete me ayudó a matar mosquitos. Tú me diste una razón para no rendirme. Te llevé conmigo, ¿sabes? Curiosa, ¿cómo? ¿En tu bolsillo? En mi corazón. Y en este medallón. Siempre que el miedo me decía que me durmiera para siempre, yo miraba esta foto. Le muestra el medallón de San Judas Tadeo. Sofía toca con su dedo el cristal desgastado. ¿Y le tomaste fotos a los animales de la selva? ¿Había jaguares? Había jaguares. Y no les tomé fotos. Cuando estás ahí, solo piensas en lo que no tienes. Y yo no tenía nada que me importara más que ustedes. Ahora, mi trabajo es capturar lo que sí tengo. Sofía se ríe, feliz con el entendimiento. Mi papá es fotógrafo de cosas bonitas. La escena es interrumpida por el sonido del teléfono de Ricardo. Es una llamada de larga distancia. Ricardo mira el identificador, un número desconocido, con código de área extranjero. Ricardo se tensa ligeramente. El mundo exterior,
el viejo mundo de corresponsales y zonas de conflicto, intenta arrastrarlo de vuelta. Contesta, caminando hacia la ventana para tener privacidad. Bueno. Ricardo. Soy David. De la agencia. Híjole, pensé que estabas muerto, carnal. Frío estuve cerca. ¿Qué necesitas, David? Nos enteramos que estás en México. Te tengo una oferta, manito. Siria otra vez. Tensión alta. Es la historia del año. Y nadie es mejor que tú para ese tipo de luz. Ricardo aprieta el medallón. El recuerdo del pico del cóndor es vívido, el olor a combustible quemado, la desesperación. Es la tentación de la huida, disfrazada de vocación. Firme no, David. Ya no hago ese trabajo. ¿Qué dices? ¿Te asustó un poco de lodo? No seas gacho. Es un cheque grande. No es lodo. Es que mi cámara se quedó en el pico del cóndor. Y yo también, en parte. Ya no soy el observador. ¿Y qué vas a hacer ahora, Ricardo? ¿Fotos de bodas en la Roma? Marcela ha entrado en la sala y escucha la última parte. Se detiene a cierta distancia, observándolo, juzgando su respuesta. Mirando a Marcela, su voz resonando con convicción: voy a documentar la vida que elegí. Fotos de bodas. De cumpleaños. De mi hija. Voy a quedarme aquí y voy a ser un hombre de familia. Es más difícil, David, créeme. Sobrevivir a la selva es solo la mitad de la pelea. Sobrevivir a uno mismo es la verdadera guerra. Cuelga el teléfono. El silencio en el departamento es ensordecedor. Sofía sigue dibujando, ajena. Marcela se acerca, lentamente. ¿Quién era? Mi pasado. Me estaba ofreciendo un boleto de vuelta a la distancia segura. Sincera, ¿y te tentó? Antes, sí. Hubiera corrido. La adrenalina era mi refugio. Ahora, mira la cicatriz en su pierna, ahora sé que la adrenalina es una mentira. La verdad está aquí. El trabajo de verdad es quedarse. Marcela asiente. Es el primer momento de paz profunda entre ellos en años. Ella ve la transformación, no solo la promesa. Pues bienvenido de vuelta, Ricardo. Tercer mes de recuperación. Es una noche lluviosa, la clase de lluvia fuerte y torrencial de la Ciudad de México que recuerda ligeramente a la selva, pero aquí, el sonido es amortiguado por las paredes de concreto de la colonia Roma Norte. Sofía duerme. Ricardo y Marcela están en la sala. Están viendo una película, pero ninguno presta atención. ¿Te acuerdas del otoño de 2008? Marcela cierra los ojos un instante. Claro que me acuerdo. Fue la noche en que me dijiste que necesitabas encontrar historias que importaran y que las nuestras no eran suficientes. No fue así. O lo fue, pero no era la verdad. La verdad es que tenía miedo de ser un padre. Marcela lo mira con confusión. Tú eras un buen padre. Era un padre presente, a ratos. Pero cuando Sofía nació, mi propia infancia, la ausencia de mi padre, me golpeó. Tenía miedo de no saber cómo amar de esa manera. Creí que si documentaba el sufrimiento de los demás, me volvería inmune a mi propio miedo. Creí que si el mundo exterior era caótico, el caos interno pasaría desapercibido. Hace una pausa. La lluvia afuera suena como un tamborileo. En el pico del cóndor, la primera noche, cuando escuché ese ruido, un depredador, no sé. Pensé que era el fin. Y en lugar de pensar en el trabajo que dejé incompleto, solo pensé en ti y en Sofía. Y la culpa fue un peso más grande que el machete. Toca su rostro, la culpa es pesada. Pero te mantuvo con vida. El día del colapso febril, recuerdo que te vi. O aluciné. Tú y Sofía, estaban paradas en la orilla del río. Me mirabas con esa expresión de te lo dije. Y entendí. La selva era indiferente. Pero mi vida no lo era. Con lágrimas silenciosas yo solo quería que volvieras. No para reclamarte,
sino para que fueras el hombre que Sofía necesitaba. Lo soy. Y voy a demostrarlo. Ya no soy el que huye. Marcela se reclina contra él. Es la primera vez que se abrazan realmente sin la urgencia del hospital. Es un abrazo de reconstrucción. Necesito verlo. Ver al hombre que salió del lodo. Aquí está. Ándale, vamos a intentarlo de nuevo. Paso a paso. Como cuando aprendí a caminar con esta pierna. 6 meses han pasado desde el accidente. Ricardo ha convertido el pequeño cuarto de servicio del departamento en su estudio. Está limpio, ordenado, y huele a papel fotográfico. Ya no hay mapas de guerra, solo retratos y paisajes urbanos. El machete de supervivencia no está guardado. Está colgado en una pared, limpio y pulido, junto a un collage de fotos de la selva que él ha dibujado con grafito, una representación artística de la oscuridad que enfrentó. Es su trofeo de guerra. Ricardo está revisando las impresiones de un nuevo proyecto, La resiliencia en la Roma. Son fotos de la vida cotidiana, pero con una composición exquisita y una profundidad emocional que nunca antes había logrado. Una pareja de ancianos en la plaza, un perro callejero durmiendo al sol, Sofía riendo mientras come un helado. La luz es todo para él. Él captura la luz que bloqueó el denso dosel del corredor del diablo. Sofía entra en el estudio con un cuaderno. Papi, ¿me ayudas con mi tarea? Es sobre geografía. ¿Qué es un ecosistema? Ricardo sonríe, dejando la cámara. La naturalidad de ser interrumpido por una tarea escolar es un lujo que aprecia. Claro que sí, mi amor. Siéntate. Se sienta a su lado. Mira, un ecosistema es un lugar donde todo está conectado, ¿verdad? El aire, los animales, las plantas. Todo depende de todo lo demás para sobrevivir. Es un sistema donde cada parte es vital. Como nosotros tres, aquí. Ricardo se ríe. Exacto. Como nosotros tres, en la colonia Roma Norte. Necesitas un equilibrio. Y si una parte se va, el sistema se rompe. ¿Y la selva era un ecosistema? El más brutal y perfecto de todos. Me enseñó a ser parte de él, no a observarlo. Me enseñó a no ser el elemento que rompe el equilibrio. Sofía asiente, escribiendo en su cuaderno. Dejé mi cuerpo en el lodo. Dejé mi cinismo en la neblina. Y recuperé algo que no sabía que había perdido, la capacidad de amar sin miedo. La selva no me perdonó, me reestructuró. Y esa reestructuración me hizo digno de este nuevo ecosistema. Marcela entra en el estudio, llevando una pila de papeles. Ella ahora gestiona sus nuevos proyectos fotográficos, retratos y documentación social en México. Tenemos cita con el editor la próxima semana. Le gustó mucho la serie de la panadería. Le dije que no vas a ir al DF Central hasta el jueves. Perfecto. Gracias, Marcela. Marcela mira el machete colgado en la pared. ¿Por qué lo tienes ahí? Es un recordatorio. En la selva, esa fue mi única herramienta. Mi defensa, mi forma de seguir adelante. Ahora, mi herramienta es mi cámara. ¿Y mi defensa? Mira a Sofía, que está concentrada en su tarea. Es no volver a irme. Marcela se acerca a Ricardo y, frente a Sofía, le da un beso en la mejilla. No es un beso apasionado, es un beso de sociedad, de compromiso, de futuro. Pues órale. Es hora de hacer crecer este ecosistema. Ricardo toma su cámara y se prepara para tomar una foto de Sofía estudiando, la luz suave del atardecer cayendo sobre su cabello castaño. Ricardo ha dejado de tomar fotos de la distancia. Ahora está en el corazón del encuadre. El hombre que la selva tragó ha regresado, no solo vivo, sino finalmente presente. Ándale. Pícale al botón rojo y al pulgar arriba. Es gratis.